Bien, mis hermanitos, buenos días. Nuevamente les saludo a cada uno, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy es viernes 15 de mayo, viernes 15 de mayo y bueno, estamos ya al fin de la semana en la que estudiamos y vamos a repasar lo que hemos aprendido esta semana. Pero antes de ello, y para, bueno, verificar que me están escuchando mis hermanos que están viendo la pantalla, ¿alguien podría leer allí el título para hoy? Dice acá para estudiar y meditar, hermanas. Buen día, por favor. Buen día, hermanita Discúlpame. Nancy, Buen gracias. día con todos mis hermanos. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanas. Entonces, hoy para estudiar y meditar, como dice nuestro hermano Justo, hoy nos examinamos, nos probamos a ver qué tanto aprendimos en la semana. Y bueno, como siempre, al repasar el día viernes, vemos algunos párrafos, comentarios del Espíritu de Profecía que vamos a compartir para que vamos comentando también antes de repasar ya de lleno la lección. Y vamos a contestar algunas preguntas también, y yo les ruego a mis hermanos, ¿cierto?, que puedan compartir también lo que ustedes piensan de acuerdo a las preguntas que se van haciendo, ¿cierto? O si tienen alguna otra pregunta, allí vamos compartiendo y vamos respondiendo entre todos. Bien, comenzamos entonces, mis hermanos, y dice así la lección. Dice que si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. ¿Qué les parece, mis hermanos? Si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de esto que dice aquí, el camino a Cristo? Hermanita Mónica, Sí, hermanita muy Nancy. buenos días y muy buenos días con nuestros hermanos. Verdaderamente, la oración es tan eficaz en nuestras vidas. Yo me encuentro hoy, anoche vine acá en la casa de Urubamba, ya con los exámenes pertinentes que el médico ya podía salir. Estoy muy feliz de encontrarme de nuevo acá en Urubamba después de tantos meses, muy contenta y feliz, agradecida a nuestro Padre por tantas oraciones de vosotros y lo mío en todo momento. Eh, Siempre teniendo en mi mente cómo fue Elías, Moisés y Daniel, nuestro Señor Jesucristo, meditando en la palabra del Señor, orando en todo tiempo, enseñándonos el Señor Jesús cómo debemos de orar con signos de exclamación y dándole gracias a nuestro Padre en todo momento. De repente muy temprano ya me levanté para orar primeramente y dar gracias a nuestro Padre por todas las maravillas que ha hecho en mí, aún con estas 3 vértebras quebradas, los tornillos están en su sitio. Me siento muy feliz. No sé cómo agradecer. Yo digo, acá en Urubamba estoy rodeada de cerros, es un valle, como dice su nombre. Si subiera a la cima del cerro y gritara la existencia del Señor, sería muy poco, hermana. Me siento muy feliz. Oremos, entreguemos nuestras vidas a nuestro Padre. Si digo que si una todavía me da una oportunidad más, digo, porque el Señor todavía tiene planes conmigo, tiene todavía planes de que tengo que predicar en el lugar, tiene planes que tengo que ir todavía aún, esta pequeña fuerza que me queda, ir a las cárceles. Me pregunto, ¿tengo que hacer más visitación? ¿Tengo que perder el miedo?
de tocar las puertas. Yo creo que todo esto es para darnos más fuerza. De repente, no hablar a la gente con palabras, con bosquejos, sino lo que hizo en nuestras vidas el Señor, lo que hemos visto sus maravillas. Hermanos, gracias a ustedes también por vuestras oraciones de cada mañana. Hermana Mónica, hermanito Justo, Celso, hermano Marcelino, David, por todos. Yo quisiera que un día compartan en este lugar donde estoy, en la casita de Urubamba. Es un poco amplio y que un día oremos, demos gracias al Señor y que yo también tenga el encuentro con cada uno de ustedes y compartir esta alegría que viene de nuestro Padre. No sé cómo agradecer al Señor, no hay palabras. Como le digo, si subiera y gritara de la existencia del Señor es muy poco. Hermanita Mónica, sigamos orando, sigamos predicando. Aún como yo me encontré de repente al borde, pude humanamente saborear la muerte, pero el Señor nos restaura de todo. Tengamos paciencia y seguir hablando, predicando la buena nueva del Señor. Gracias, hermanita Mónica. Amén, hermanita Nancy, muchas gracias por su testimonio. Y es que es tan cierto, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un Dios que es real, porque qué triste es pensar en este Dios tan grande que tenemos y verlo tan distante. Cuando nosotros hablamos de Él, cuando nosotros hablamos de nuestra experiencia, estamos hablando de un Dios real que está en nuestras vidas, que nos escucha, y no solamente nos escucha, sino que nos dirige, mis hermanos. eh, de repente nos ayuda y nos libra de problemas que a lo mejor podríamos haber tenido si nosotros no hubiésemos consultado con Él. Qué bueno saber que hay alguien tan grande en nuestra vida que está de nuestro lado. Está de nuestro lado, siempre Él está de nuestro lado pensando lo que es mejor para nosotros, porque nosotros podemos pensar que algo es bueno, pero Él sabe mucho mejor si lo es o no. Entonces, compartir a este Dios maravilloso, a este Jesús que nos salva, eh, nos ayuda también a sentirlo más real en nuestra vida, no como algo ni alguien tan lejano. Continuamos, mis hermanos, dice, si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino aumentar y agudizarse. Dice que si nos dejamos guiar por nuestras dudas y temores, todas nuestras perplejidades, nuestros problemas, ¿cierto? Se van a agudizar, van a aumentar. Pero si nos acercamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, como en realidad estamos, porque eso, mi hermano, nosotros debemos entender, esa es nuestra realidad, ¿ya? Dice, y con fe humilde y confiada presentamos nuestras necesidades ante aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve todas las obras de su creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra. Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Es decir, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros pensamos, por nuestros miedos, mm, por todo aquí en este mundo, ¿cierto? Seguramente nos vamos a ver perplejos y este temor va a aumentar todavía. Pero si nos acercamos a Dios, Él, ¿cierto? Él, el que tiene conocimiento infinito de todo lo que ocurre, el que sabe el ir y venir de la vida, eh, es el que puede mejor aconsejarnos, es el que mejor puede hacer por nosotros.
Dice que Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Hermanos, Dios nos habla cuando nosotros oramos con Él, nos habla a través de su palabra y allí hace resplandecer esa luz en nuestro corazón, esa luz que finalmente nos da la paz, nos da la tranquilidad, nos da certezas, certezas de aquellas, de todas aquellas dudas que tenemos, nos da certeza. En Dios no hay duda, Él todo puede aclararlo. Y aquello que a lo mejor en algún momento no lo tuvimos tan claro, después decimos, oh sí, allí estuvo la mano de Dios. Ah, por eso Dios no quería esta cosa y lo entendemos. Entendemos porque Dios realmente es así, Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, no es una persona, no es un ser humano como nosotros, es Dios. Es Dios con todos los atributos perfectos que puede tener un Dios, pero todos esos atributos que Él tiene son buenos para nosotros, porque no es un Dios tirano, es un Dios que nos ama. ¿Alguien desea hacer algún comentario? Seguimos, dice aquí, el espíritu puede elevarse hacia el cielo en las alas de la alabanza. Hermanos, cuando nosotros entonamos cánticos de alabanza a Dios, cuando nosotros elevamos nuestras oraciones a Él, estas se elevan hacia el cielo. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que le rinden los seres celestiales. Mire qué maravilloso lo que dice aquí. Al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que le rinden los seres celestiales. Estamos alabando, estamos reconociéndole a Él que gracias a Él es que lo tenemos todo. Gracias a Él es que tengo salud. Gracias a Él es que puedo trabajar, que tengo un dinerito para comer, para esto, para lo otro, que tengo un techo, mi hermano. Qué maravilla. Entonces dice, presentémonos pues con gozo reverente delante de nuestro Creador, con alegría, con cantos de alabanza y son de música. Hay muchos himnos que tenemos maravillosos en nuestra iglesia, mis hermanos. Hay tantos cantos de alabanza al Señor. En la mañana hay uno en especial que yo suelo poner muy seguido y dice, grande nuestro Dios, ¿eh? Y las obras de su amor. ¡Qué maravilla! Le estamos alabando al Señor porque Él es grande, ¿ah? Porque Él todo lo hizo y lo hizo con amor para nosotros. Entonces, mis hermanos, presentémonos con gozo reverente delante de Él, con alegría, con canto, ¿sí? ¿Alguien más desearía hacer algún comentario antes de que vayamos con las preguntas para el día de hoy? Bien, vamos entonces a continuar con las preguntas y aquí, mis hermanos, por favor, yo les pido a todos, somos 17 en la sala, a ver si podemos entre todos, ¿cierto?, ir respondiendo estas preguntas que se nos hacen aquí para entender mucho mejor la lección que tuvimos esta semana, ¿sí? Ahora, respecto a lo que hablamos hace un momento, ¿cuál de los conceptos de las citas anteriores te parece más inspirador? ¿Cuál de ellos representa un desafío mayor para ti? Aquí veíamos tres conceptos, ¿cierto? Tres conceptos. ¿M? Uno en hablar más de Dios para, para gozarnos más de su presencia. Otros de abandonar el temor y confiar en aquel, ¿cierto? Que es mayor por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y que sabe todo y que quiere lo mejor para nosotros. Y lo otro es la alabanza a Dios, alabarle más. ¿Cuál cuál de estas citas que vimos anteriormente te parece más inspiradora? ¿Cuál de ellos representa un desafío mayor para ti?
Eh, bueno, yo en mi caso creo que lo que siempre se nos olvida es de lo grande que es Dios o sea, lo grande que es Dios y de su amor infinito que tiene por nosotros. Nos abrumamos con las perplejidades de la vida, nos abrumamos con los problemas. Llegan los problemas y viene un bajón. Eh, Creo que, no sé, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta. Confiar en Dios, creer en Dios, creer que Él puede hacer milagros en nuestra vida, que Él quiere hacer milagros en nuestra vida. Tenemos que recorrer tanto, mi hermano, tenemos que eh, soltar tanto. Y el asunto es eso, que a veces queremos estar al control y solucionarlo todo. Y no podemos hacerlo todo, porque además que no sabemos, no tenemos el conocimiento de lo que viene adelante, pero Dios sí lo sabe. Entonces debemos confiar más en Él, soltar, quedarnos quietos en algún momento y decir, ok, Dios, actúa tú estás al control. ¿Algún comentario? Buenos Sí. días, hermanos. Buen día, mi hermano Justo. Sí, y yo también estaba pensando en lo mismo, hermana Mónica, que como dice la cita, eh, digamos el 99.9% debemos, o sea, casi el 100% debemos pensar y hablar de Jesús, casi el 100%, pero hacemos al revés tal vez, ¿no? Hablamos de nosotros, de nuestros dolores, nuestros problemas. Y así nos afligimos peor, o sea, agrandamos más los problemas que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos dicen las citas, ¿no? Entonces, el consejo es de que, si es posible, hasta el 100%, ¿no? De todo, pensemos en el Señor Jesús, hablemos del Señor Jesús. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces ahí recién vamos a sentir el gozo, ¿no? De la presencia de Dios. Claro, porque solos no vamos a poder resolver el problema, pues, ¿no? Somos limitados, no tenemos poder, peor nos vamos a meter en más problemas. Solamente eso, hermanita. Continúa, hermana. Ahí está el micrófono, disculpen. Muchísimas gracias, hermano Justo. Y bueno, tenemos que aprender, mis hermanos, tenemos que aprender y a veces aprendemos a los golpes. Aprendemos a que, o sea, porque lo que hacemos muchas veces es eh, con nuestras fuerzas ir a un lugar, a otro, tratar de solucionar con los amigos, ver cómo lo vemos nosotros. Y, y no se soluciona y al final decimos, Dios mío, ayúdanos recién. Entonces a veces tenemos que pasarla mal para entender de que nuestra primera opción debe ser Dios siempre, Él siempre. Gracias, hermanito Justo, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué lecciones adicionales podemos aprender de la vida de oración de otros personajes bíblicos? Y aquí, bueno, aparecen bastantes, vamos a ver, mis hermanos. Esdras dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Saben, hermano, esto yo no lo he visto de repente en la iglesia, estos llamados, mis hermanos, a confesar nuestro pecado. Eh, ¿Cuántas veces? Porque es cierto, nosotros predicamos de la palabra de Dios, se supone que esto tiene que hacer un llamado a nuestro corazón, pero ¿cuántas veces leemos los preceptos que el Señor nos dijo que teníamos que guardar? Me hace pensar cuando el Señor dice, hoy pongo el bien delante de ti y pongo, o sea, la bendición y la maldición y escoge tú. eh, pero a veces, tal vez, a lo mejor estoy equivocada, sería bueno, ¿cierto? Predicar desde el púlpito, así cada mandamiento, cada
cada uno desmembrarlo y hablar, ¿cierto? Y llamar a la congregación al arrepentimiento, a la confesión, a la consagración. A veces es solamente uno siente de que hay un sermón que, si bien es cierto, llega a los corazones, pero que falta más en el sentido de que llegue tan profundo que la persona realmente vea ese pecado que tiene allí y desee cambiarlo. O sea, aquí ellos confesaban, estaba todo el pueblo lloraba y se postraba, o sea, todos confesaban su pecado, se daban cuenta. O sea, ¿qué, qué clase de manifestación es esa? Creo no sé, a lo mejor yo estoy equivocada, mi hermano, a lo mejor no es necesario, pero, pero de repente, no sé, siento que falta eso. ¿Ah? Y no lo digo por una demostración externa de que hoy yo sí me arrepiento, no, 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 sino eh, de que como pueblo juntos, ¿cierto? O como iglesia juntos, confesemos y derramemos nuestro corazón delante de Dios. A mí eso me llama la atención de que antes era así como lo hacían, ¿cierto? Se unía todo el pueblo y se les llamaba y se les decía, ¿cierto? El pecado, y todo el mundo de rodillas lloraba y clamaba a Dios. Bueno, a lo mejor era solamente una demostración externa. Yo digo, solamente es un comentario, ¿no? hermano. Sí, hermanos, sí estoy viendo aquí la Biblia, esto de Esdras capítulo 10, y estoy viendo cuál era el problema. El problema del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, o sea, volviendo ya de la esclavitud, me parece, de los 70 años ahí en Babilonia, había otra vez el problema, ¿no? Y ahí es donde Esdras pues se pone a orar llorando y así todos, ¿no? ¿Cuál era el problema? El problema es de que otra vez se habían mezclado, o sea, matrimonios que no debían haberse hecho, o sea, creyentes con no creyentes, ¿no? Eso, ¿no? Eso era lo que les había hecho perder, ¿no? O sea, están 70 años en la esclavitud porque no obedecieron a Dios, pues. Y entonces ahora que decían ellos, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tendremos que separarnos, no votar a esas parejas, ¿no? Que no son creyentes. O sea, lloraban y todos se están haciendo un compromiso. Es como que en la iglesia nosotros también nos damos cuenta, de repente nuestro problema es este, y arrepentirnos, corregirnos de todo eso, no por eso llorar, porque es lo mismo, seguimos a lo mismo, con lo mismo y no arreglamos. Miren, hace 70 años de esclavitud ahí en Babilonia y regresando otra vez a la misma cosa. Entonces, por eso lloraba y decía, ¿qué vamos a hacer? Se están arrepintiendo y todos se unieron a eso, ¿no? Y realmente, pues hermanos, dejaron a sus parejas, todo, ¿no? Lo que era malo, todo han hecho para como realmente pues debían haberlo hecho, ¿no? Continúa, hermana, gracias. Gracias, hermano, por entrarnos ahí en el contexto de lo que aquí se decía, o sea, de lo que estaba pasando en este lugar. Eh, Vamos a avanzar. Dice Nehemías 1, del 4 al 11. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí ayunó, ¿cierto? Lloró delante del Dios de, de los cielos, dice. Y rogó a Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, ¿cierto? Aquí rogando a Dios para que le escuche. ¿Ya? Que hago ahora delante de ti día y noche clamaba aquí el profeta, ¿ya? Por los hijos de Israel, tus siervos, y y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Aquí como Daniel está, ¿cierto? Nehemías confesando el pecado del pueblo y diciendo que él también es pecador. Dice, en extremo.
nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Aquí Nehemías en su oración le recuerda a Dios lo que él había dicho, ¿cierto? De que los iba a dispersar, pero que si ellos se arrepentían, los iba a volver a traer. Dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, qué, qué maravillosa oración en el sentido aquí estaba totalmente compungido, él estaba en un clamor total hacia él, en una confesión sincera del pecado y del arrepentimiento que tenían por todas las cosas que habían hecho y que ahora querían cierto que su oración fuera escuchada. ¿Será que nosotros oramos así? ¿Será que nosotros clamamos así al Señor? ¿De verdad tenemos ese anhelo fuerte, vehemente, como lo tenía aquí el profeta al hacer esta oración? Y a eso me refería también con lo que decía antes, a la vehemencia, al clamor sincero. Siento de que muchas veces se hacen cosas por hacer, y falta poner el corazón en las cosas que se hacen. Dice aquí Primera de Reyes 8:22. Algo más, hermana, tal vez. Sí, Ahí Nehemías, así como Esdras, está orando por lo mismo. Esdras está orando, ¿no? Por las relaciones que han hecho con gente que no es creyente y por eso se contamina el pueblo de Dios. Recuerdo también que Nehemías hasta vio otro pecado, ¿no? Que otra vez estaban haciendo, ¿no? Al volver de Babilonia a reconstruir el templo de Jerusalén, ahí, ¿no? Todo, rehacer otra vez, ¿no? Entonces, que el día viernes, entrada de sol, ya que ya es sábado, estaban entrando así los productos, o sea, los negocios que traían sus cargas, seguramente entraban. Otra vez la misma cosa, desobedeciendo, o sea, no guardando el sábado como debe ser. Recuerdo también que en alguna parte leí que tanto se molestó Nehemías que jalaba del cabello, te le sacaba, ¿no? Mechones del cabello todavía, porque renegaba otra vez en lo mismo, ¿no? Y por eso es que la oración es en esa dirección. A veces nosotros oramos formalmente por cumplir de repente, no, no, o sea, no hay una intención, ¿no? Un objetivo, como usted decía, hermana, de corazón, porque realmente queremos que las cosas funcionen bien como Dios manda. Entonces ahí viene la oración sincera, como está diciendo, ¿no? Porque a veces oramos por cumplir nada más, o como alguien decía, saludo a la bandera nada más. Tenemos que orar, oramos así, estaremos pensando en otra cosa, pero estamos orando o cantamos también lo mismo, ¿no? Entonces, por eso ahí, ¿no? La pregunta creo que hacía ahí al inicio, ¿no? De estos textos, hacía justamente, ¿no? De que realmente cómo estamos haciendo nosotros. Si nosotros quisiéramos hacer así, entonces, porque realmente estamos viendo las cosas, no con toda sinceridad y queremos sinceramente que las cosas se hagan como dice Dios, ¿no? Continúa, hermana. Gracias. gracias, Hermana hermano, Mónica, hermano Marcelino. buenos días con todos, hermano. Cuando yo leo aquí la oración de Nehemías, entiendo que anteriormente ya se dio la ley. Fueron un grupo de hermanos, pero nunca han empezado a reconstruir los muros de Jerusalén. Y le dan informe a Nehemías. ¿Cómo están allí? Está igual,
todos los muros están en el suelo, todo quemado, así se te puso triste. Versículo 1 al 3 dice eso. Entonces oró como oró, pero su rostro, como era copero el rey, su rostro se puso triste hasta la muerte. Y el rey lo notó. Versículo 2 dice, ¿qué pasa contigo? Yo te conozco a ti. Tu cara está muy triste. Y el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. No es que sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y el rey, dije al rey, para siempre vive. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? ¿Qué más dice? Y sus puertas consumidas por fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad. Bueno, ustedes saben, el rey le envía y llega y hace una gran reforma, como dice el hermano Justo, no, claro, versículo 10 de Nehemías dice, hasta se habían olvidado el hebraico, hablaban otro idioma sus hijos y ya nada sabían. Hizo una gran reforma. El año 457 prácticamente puso levitas, el santuario ya tenía función, hicieron la Pascua, todo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando venga por primera vez a esta tierra, vendría a esta tierra por primera vez, tenía que haber un templo. Si no, ¿cómo se van a cumplir las profecías? Por eso que se toma el año 457 como pilar para el cumplimiento de las profecías de las 2300 tardes y mañanas. No el anterior, que vinieron, no han cumplido eso. Entonces, en su contexto cabal, para entender, hay que hacer una reforma. Y así como Daniel oró, Señor, hemos pecado, no hemos orado, hemos adorado a otros dioses, aunque él no adoraba a otros dioses, pero cargaba el pecado del pueblo. Idéntica manera también, Nehemías está orando de esta manera. Que Dios nos bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Amén, hermano Marcelino. Muchas gracias por compartir su comentario también. Y bueno, aprender de esto, ¿cierto? Si todo esto para nuestra enseñanza, cuando nosotros predicamos, aquellos que tenemos ese privilegio, eh, no solamente pensar en que estamos predicando para los hermanos, la predicación para la primera persona es para uno mismo, ¿cierto? Y llevar y pedir a Dios que nos ayude a a hacer la parte que nos toca en el sentido de que, por ejemplo, ahí Nehemías oraba por el pueblo porque veía el pecado del pueblo, eh, que nos ayude primero a ver nuestro pecado, el Señor, ¿cierto? Para poder también compartir con los demás hermanos y que ellos también puedan ver su pecado. ¿No? Vamos a seguir ahora, bueno, perdón, leyendo aquí, dice en Primera Reyes 8, 22 al 54. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con su corazón y has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Bueno, aquí está eh, Salomón orando, mis hermanos, por lo
por lo que se cumple cuando está, cuando se hizo el templo, cuando lo están presentando, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Cuando están dedicando el templo a Dios, ¿cierto? Ahí está adorando a Dios y está reconociendo cómo Dios cumple su pacto que había hecho con David, ¿ya? Y habla acerca de este lugar maravilloso que habían hecho mis hermanos por el tiempo, porque como tenemos que ir después al repaso del PowerPoint de Sergio Pustero, ¿cierto? No voy a terminar de leer todo este, este párrafo, ¿cierto? Pero aquí la invitación también, bueno, primero la dedicación, el reconocer a Dios, ya que cumple todas sus promesas, la dedicación de este lugar santo para que dice toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo pueblo de Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esa casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces. ¿Ah? Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y así sigue, ¿cierto? ¿Ah? Hasta el versículo 54, mis hermanos, que después lo podemos leer, o ya deberíamos haberlo leído, ¿cierto? Dice aquí que cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Ya ahí vemos otro ejemplo. Y acá está de Joacás, que dice en Segunda de Reyes 13:4, oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Luego acá en Segunda de Reyes tenemos otro ejemplo en el capítulo 19, versículos del 14 al 19, cuando dice aquí que Ezequías tomó las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Ya? Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Mis hermanos, en todas estas oraciones nosotros podemos ver primero la alabanza que se le hace a Dios, el reconocimiento que es Dios por sobre todas las cosas, que Él escucha, que Él inclina su oído, que Él cumple su pacto. O sea, todas las cosas lindas que se puede decir de Dios es la alabanza, ¿cierto? Que se hace, el reconocimiento de quién es Él y que solo Él puede hacer su voluntad y puede destruir a los otros enemigos si tienen enemigos. ¿Ah? Que Él puede perdonar el pecado en el caso del que hablaba allá de Mías y que hablaba Edras también. Entonces, aquí, bueno, se nos muestran varios tipos de oración. Hay uno más, Jeremías, ¿cierto? Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, nuevamente el reconocimiento, ¿cierto? De Dios, ¿ah? Con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Y sigue, cierto, aquí alabándole. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos,
con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Aquí el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho en el pasado por ellos, ¿cierto? Y les diste esta tierra de la cual juraste a sus padres que te la darías, la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Y aquí empieza la confesión, ¿ya? Ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada a mano de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada del hambre y de la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste y he aquí lo estás viendo, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Bueno, aquí está haciéndole una pregunta a Dios, Jeremías, ¿cómo es que le hace comprar una heredad, ¿cierto? Si todo va a ser destruido ahí, van a llevar, seguramente van a ser llevados al exilio, pero el Señor sabía que iban a volver. El Señor también lo había prometido. Bien, aquí hemos visto distintos tipos de oración, mis hermanos, y tenemos que ver la pregunta. Vamos a responder, que dice, ¿qué lecciones adicionales podemos aprender de la vida de oración de estos personajes bíblicos? ¿Alguien desea contestar, hermanito, hermanita? Prenda su micrófono. Hermanita, ¿Sí? Hermanita Rosita. buenos días. Buen día, ¿Aló? hermanita. Sí, siga, se escucha. Allá, porque a veces se da mi internet. Buenos días con todos, hermanitos. A mí realmente el libro de Esdras 10:1 me ha impactado bastante. Como acá no, muestra una escena muy profunda. Esdras está llorando, orando, confesando y postrado delante de Dios, dice. Y no está solo. El pueblo también se reúne y empieza a llorar. De este versículo se pueden aprender varias enseñanzas importantes. Por ejemplo, la oración sincera toca el corazón de Dios. Esdras no hace una oración fría ni por compromiso. Él llora y se humilla. Eso nos enseña, ¿no? Que Dios valora cuando oramos con un corazón verdadero, no solo con palabras. El segundo sería confesar el pecado es necesario. Esdras reconoce el pecado del pueblo, no lo esconde. Nos enseña que debemos ser honestos con Dios, reconocer lo que está mal y no justificarlo. Tercero sería la humildad abre camino a la restauración. Esdras se postra. Eso significa, ¿no? Redención total. Cuando una persona se humilla delante de Dios, empieza el proceso de cambio. El cuarto, un corazón que busca a Dios influye a otros. El pueblo vio a Esdras y también empezó a llorar. Esto muestra que una vida sincera delante de Dios puede impactar a los demás, incluso a la familia o personas cercanas. El arrepentimiento no es solo palabras, es sentirlo de verdad. El llanto del pueblo refleja que había dolor por el pecado. Dios no busca perfección, sino un corazón arrepentido. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Gracias por su comentario. Hermanos, podemos aprender hermosas lecciones de estos personajes, de cada uno, y bueno, tantos otros personajes de la Biblia que hemos estado estudiando ya acerca de la perseverancia, como Enoc, que andaba todo el tiempo con Dios, caminaba con él, como Daniel también, ¿cierto? Como oraba en todo momento, pero especialmente él dedicaba 3 veces al día un momento especial de consagración, de oración a Dios.
¿ah? Moisés, que hablaba con Dios como a un amigo. O sea, podemos aprender de ellos muchas cosas, mis hermanos, pero especialmente eh, lo que hablamos con el hermano Justo cuando compartíamos ahí el comentario, la entrega del corazón, mis hermanos. Dios conoce el corazón, a Él no necesitamos pintarle castillos de colores, nada. Él conoce lo que necesitamos, pero de verdad necesitamos también, mis hermanos, reconocer y sentir dolor por el pecado, sentir tristeza de no adorar a Dios como Él se merece, clamar, decir, Señor, yo quiero amarte y adorarte como tú te mereces. No hacemos lo suficiente, mis hermanos. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el papel del ayuno junto con la oración? ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? ¿Cuál es el papel del ayuno con la oración? Hermano, ¿qué es ayunar? Ayunar es abstenerse, ¿cierto?, de ciertos alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de vamos a tomar desayuno, es cuando estamos comiendo algo. Es justamente lo contrario de ayunar, ¿cierto? Ayunar es abstenerse de comer alimentos por una cantidad de tiempo eh, para preparar el cuerpo, la mente, todo esté más atento, ¿ah? En el tiempo de la oración. ¿Alguien quisiera comentar más acerca de No, esto, mis Mónica, hermanos? ¿Sí? en realidad el ayuno no solamente es dejar de comer. Isaías explica muy bien eso. No es el ayuno que elegí, que compartas tu pan con el hambriento, que visites a los huérfanos, a las viudas. Bueno, todo eso es lo que pide que se haga antes de dejar de comer las cosas. O sea, el cristiano tiene que estar en constante, toda su vida en ayunas. No quiero decir que no debemos comer nada, no, sino el hecho de compartir nuestra comida, de ir en busca de los que están sufriendo, de ir a las cárceles, de ir a compartir la palabra, de estar constantemente haciendo la obra que nos ha dado Dios en esta tierra. Este es el ayuno que Dios ah, que haga entre nosotros. Eso, los que han hecho esto han tenido éxito. Nehemías, Daniel, el mismo nuestro Señor Jesucristo cuando dice a sus discípulos que no lograron echar fuera demonios, generación de víboras. ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Traedme al Sí. niño. Y cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué no podemos echar, nosotros no pudimos echar? Jesús dijo, este tipo de demonio no sale, espíritu no sale sino con ayuno y oración. Es que su mente de los discípulos no estaba en servir al Señor, estaba en otras cosas. Y, así como la oración del publicano y el otro hombre que se orgullecía, decía, yo ayuno tantas veces al día, doy mi tiempo esto, que no soy como este. No, Dios conoce el corazón. Eso, hermano. Amén, hermano Marcelino. Bueno, y la pregunta no es porque no la sepa la respuesta, pero es entonces Hermanita, el ayuno, espérame, mi hermanita Rosita, un momentito. ya, El ayuno, el que se hace, el que es de abstenerse de comer, entonces, ¿no se hace? ¿No es necesario hacerlo? Y bueno, aquí respondo, o sea, si bien es cierto, el ayuno que importa es el del corazón, ¿ah? Porque si yo ayuno físicamente, me abstengo de alimentos, pero mi corazón
está lejos, como el del fariseo, la verdad es que de nada sirve, ¿cierto? Pero cuando alguien quiere ayunar, ¿y por qué ayunar? Eh, la Biblia nos dice de que dice con oración y ayuno. Hay un versículo que dice, ¿ya? Y habían, como decía nuestro hermano, habían, por ejemplo, demonios que no se podían sacar o espíritus que no se podían sacar si no se ayunaba también. Entonces, cuando nos referimos a ese ayuno, ¿qué es ese ayuno? Ah, estaba buscándolo yo aquí y decía de que el ayuno ayuda a humillar el corazón. En la escritura, ayunar suele estar relacionado con arrepentimiento, dependencia y rendición. La persona deja algo legítimo, normalmente comida, para decir, necesito más a Dios que esto. O sea, estamos hablando del ayuno en el que la gente se abstiene de comer y cuál es la intención, cuál es el papel del ayuno, ¿cierto? Eh, entonces, el ayuno reduce distracciones físicas y puede hacer más consistente la necesidad, más consciente, perdón, la necesidad espiritual. No obliga a Dios a responder, pero sí ayuda a la persona a concentrarse en oración, adoración y escucha, que expresa el hambre espiritual más que el físico. ¿Ah? O sea, hablando de lo que es el ayuno como tal, ¿sí? Si bien es cierto, ahí está el ayuno espiritual, el del corazón, como hablaba nuestro hermano, que es el más importante. Este ayuno que uno hace físico también existe, también se puede hacer como forma de consagración, pero primeramente poniendo nuestro corazón delante de Dios. Hermana Rosita, iba a decir algo usted. Ah, sí, sí, manita. La Biblia muestra que la oración y el ayuno están relacionados, pero no son lo mismo. Entender la diferencia, ¿no? Eh, tenemos que practicarlo en sentido, no por costumbre, ¿no? Por ejemplo, la oración es hablar con Dios, incluye alabanza, ¿no? Como te decía, agradecimiento, petición, intercesión, confesión. Es algo que se puede hacer, ¿no? En cualquier momento. Eh, el ayuno es tenerse generalmente de comida por un tiempo con un propósito espiritual. No es solo dejar de comer, sino buscar a Dios con más intensidad. Jesús también habla del ayuno en el Evangelio de Mateo 6, enseñando que se debe hacerse en secreto y con un corazón correcto. Ahora la diferencia más clara sería la oración es comunicación con Dios y el ayuno es una forma de humillación y entrega que acompaña esa búsqueda, ¿no? Eso sería, hermanita, amén. Amén. Gracias, hermanita. Vamos a ir a la siguiente pregunta, mis hermanos, ahora. Dice, ¿hay algo que te gustaría modificar o algo nuevo que desearías poner en práctica en tu vida de oración como resultado de la lección de esta semana? ¿Alguien le gustaría responder esta pregunta, mis hermanos? ¿Hay algo que te gustaría modificar o algo nuevo que desearías poner en práctica en tu vida de oración como resultado de la lección de esta semana? Hermanos, hermanita, lo que pienso es de que cuando una persona o nosotros, ¿no? Como hermanos, sinceramente analizamos o pensamos o entramos en comunión con Dios y vemos la realidad como hemos visto aquí, los personajes bíblicos veían la situación, ¿no? De la iglesia de ese tiempo, el pueblo de Dios. Sinceramente ellos vieron que no estaba bien el pueblo, ¿no? Puede ser que nosotros también miremos así nuestra iglesia, nuestro grupo, no sé, nuestra familia, no sé, nuestra vida, analicemos y veamos que no está bien. Entonces ahí es donde uno tiene que orar, ayunar, ¿no?
ayunar. Porque cuando ves que algo ya no puedes comer, pues porque es un problema grave. No es una cosa el ayuno, una cosa formal como penitencia, a ver que me duela, así que me dé hambre para que Dios se compadezca de mí. No, eso no. Y lo que dijo su hermano Marcelino, eso es lo que dice también Isaías 1, ¿no? El verdadero ayuno, ¿qué cosa es, no? Es que tú hagas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Hay tanta gente necesitada que ustedes ayunan para pelearse, para discutir entre ustedes y tantas cosas. Eso no estoy de acuerdo con eso, dice. Bueno, entonces por eso es que diría yo aquí que nosotros veamos nuestra situación, empezando nosotros personalmente, después nuestro grupo, nuestra iglesia, nuestra situación de la familia y todo así, veamos, analicemos Dios mediante y entonces ahí oremos en esa dirección, ¿no? Queremos cambios, que haya esos cambios y oremos y pidamos y eso va a suceder, va a haber esos cambios. No es que solamente oremos por cumplir, ¿no? Sino veamos la situación en la cual estamos viviendo, ¿no? Nada más, hermanita. Amén, hermanito justo. Bien, entonces nos quedamos con esa respuesta, mi hermano, y vamos a ir al resumen, que dice así. La Biblia relata historias de personas que tenían una vida de oración vibrante y sostenida y de otras que no la tenían. Al buscar en las páginas sagradas siempre encontraremos a alguien con quien podamos identificarnos, independientemente del estado de nuestra relación con Dios. También encontraremos muchas promesas que nos animarán y nos guiarán en nuestra vida devocional. El crecimiento espiritual debe ser nuestra meta. Nuestros ojos puestos en Jesús, el ejemplo supremo en todas las cosas y el autor y consumador de nuestra fe. Allí debe estar puesta nuestra vista, ¿cierto? Él es nuestro mayor ejemplo. Entonces, mis hermanos, hemos visto muchas historias, muchos ejemplos esta semana, esperando en Dios, ¿cierto? Que saquemos las mejores lecciones para nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente. Vamos a ir entonces al repaso de la lección que nos hace el hermano Sergio Bostero. Él hace una presentación y la vamos a compartir. Me dan un momentito. Bien, aquí está entonces la lección para el repaso de esta semana. Y el título de la lección para esta semana era la oración, lección para la lección 7 para el 16 de mayo, para mañana. ¿Ya? Vemos aquí a muchos personajes que estuvieron orando. Vemos a Moisés allí, a Jesús, a Daniel, a Ana también, a estos personajes de los cuales estuvimos estudiando esta semana. El versículo de memoria decía así: esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Recordar que cuando hablábamos de esperar, hermanos, no es como cuando nosotros esperamos en un paradero de bus, ¿cierto? Sentados allí sin hacer nada. Cuando se refiere a esperar en Él en todo tiempo, se refiere a, a confiar todo el tiempo en Él, porque sabemos de que Él hará lo mejor. Esperar en Él en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos. Saber que Él está al control en todo momento. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Y esto era lo más importante de la lección de esta semana, mi hermano. Derramar el corazón delante de Él. De nada sirve que yo me ponga de rodillas, que haga ayuno, que haga tantas cosas si mi corazón
no se derrama sinceramente delante de Dios. Y derramar el corazón, mis hermanos, es entender mi necesidad de Él. Es sacar todo lo que hay allí adentro, ¿cierto? Pero reconociéndole a Él primeramente como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como quien es nuestro Padre, ¿sí? Y que quiere lo mejor, y yo lo repito mucho, como quien quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Y dice aquí que Dios es nuestro refugio, o sea, nosotros confiamos en Él, derramamos nuestro corazón y Él es quien nos cuida, es quien nos protege, Él es nuestro refugio. ¿Algún comentario, mis hermanos? Bien, vamos a avanzar entonces. Aquí en el resumen que hace de lo que se estudió en la semana, dice nuestro hermano que Pablo nos amonesta a seguir orando en todo tiempo. Hermanos, en todo tiempo, como decíamos antes, es orar, ya sea que yo esté bien, ya sea que yo esté mal, ya sea que esté más o menos, en todo tiempo orar a Dios. Aunque nuestro mundo se desmorone, aunque pase el tiempo y no veamos una respuesta a nuestras oraciones. Entendimos también esta semana, mis hermanos, de que la oración no siempre va a ser un sí, tal vez vaya a ser un no. Tal vez vaya a haber un silencio de espera largo antes de recibir esa respuesta de Dios. Pero sea cual sea la respuesta de Dios, confiar, confiar y esperar en Él. Dice aquí, en circunstancias como estas, las oraciones de Elías y de Ana nos ayudarán y nos darán ánimo. Pero ¿cómo orar? ¿Qué debemos pedir? Debemos orar solos acompañados. Estas son respuestas que obtuvimos durante la semana. Dice, ¿la oración solo nos permite hablar con Dios o también nos permite escucharlo? Y bien, la lección entonces aquí la dividió nuestro hermano en tres secciones. Y la primera dice oraciones en momentos difíciles y vemos cómo Elías hace una oración en medio de la crisis. Él después de haber estado arriba, ¿cierto? Con toda la espiritualidad, ¿cierto? Hay un momento de bajón allí cuando se ve perseguido por Jezabel. Y vemos a Ana una respuesta que no llega. Años pasaron antes de que fuera respondida su oración. Vemos aquí también las oraciones modelos, vemos el ejemplo de Jesús y vemos también la estructura de la oración en el ejemplo que nos da Daniel. Y vemos también las preguntas que contestamos ayer acerca de esto. Bien, vamos a avanzar. Bueno, oraciones en momentos difíciles, dijimos. Vemos el ejemplo de Elías. Oración en medio de la crisis. El versículo que nos da de ejemplo aquí dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea, él hizo todo lo que Dios le pidió, sintió un vivo celo, dice, ¿ah? Pero se da cuenta, o él piensa al menos, ¿cierto?, de que eh, está solo, ¿ya? Y al sentirse solo, ¿ah? Siente miedo, ¿ah? De esta persona que lo busca para quitarle la vida. ¿Cómo responde Dios a nuestras oraciones en medio de la crisis? Si nos ponemos a pensar en lo que ocurrió allí, cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí a Elías? Y le muestra su gloria, y Dios pasa, o sea, se siente un terremoto y Dios no estaba allí, y pasan muchas cosas allí y que eran terribles, ¿cierto? Y no, Dios no estaba allí, pero finalmente cuando pasa un silbido, ¿ah? Y está todo tranquilo, allí estaba la presencia de Dios. Aprendimos esta semana, mis hermanos, que si bien es cierto, Dios es fuego consumidor, Dios es amor también.
Dios es amor para con sus hijos, para con aquellos que le buscan sinceramente y de corazón. Dice aquí que tras una sencilla oración de Elías, Dios respondió inmediatamente por fuego. Eso es lo que vimos primero. Allí Dios, fuego consumidor. Después de 7 oraciones pidiendo por lluvia, Dios envió una pequeña nube que se convirtió en una poderosa tormenta. Dios responde la oración. Y bueno, dentro de un contexto profético, esto también tiene un significado, ¿ah? Esta pequeña nube que nos muestra cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Luego dice aquí que cuando Elías pidió la muerte, Dios cayó, pero envió su ángel para alimentarlo. De ahí estaba con una depresión enorme Elías, pero Dios envía a su ángel y le pide que se anime, ¿cierto? Y le da para comer. Eh, Luego vemos a Elías que va al monte de Dios y se esconde allí abatido en una cueva y, a ver, un segundito ahí, eso, Elías oyó al fin la voz de Dios respondiendo a su oración desesperada. Aquí Dios le dice que en realidad no está solo. Hermanos, muchas veces sentimos que estamos solos en una situación, pero hay tantas personas que están viviendo la misma situación que nosotros y a veces peor. Y Dios le dice, no, si tú no estás solo, si hay 7.000 más que no doblaron sus rodillas y no cayeron aquí bajo la idolatría. Y finalmente dice, una respuesta fue inmediata y milagrosa. Otra tras 7 periodos de oración, donde envía la lluvia pedida. Y finalmente tras 40 días, una respuesta verbal y animadora. Dios sabe cómo y cuándo responder a cada una de nuestras situaciones. ¿Algún comentario, mis hermanos, respecto a esto que vimos aquí? Bien, vamos a continuar entonces. Eh, no sé cómo se va. Ahí está. No sé cómo se va. Ahí está, ahí sí, para que se vea bien. Bien, vamos ahora con Ana. Dice, una respuesta que no llega. Muchos conocemos la historia de Ana. Ella por mucho tiempo sufría por no poder tener hijos y sufría también porque además la otra esposa de su marido tenía ya hijos y hacía burla de ella. Entonces vemos el versículo que está aquí que dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Vamos a ver el contexto. Dice, la oración de Ana por tener un hijo parece una oración respondida rápidamente por Dios. Las 9 meses de gozosa espera, claro. Sin embargo, al leer los versículos anteriores, observamos que esta respuesta tardó muchísimo tiempo en llegar. Penina, la otra esposa del Cana, tenía hijos, es decir, había pasado ya bastante tiempo, ¿eh? Es decir, más de un hijo, y todos los años irritaba a Ana porque Dios no le había concedido hijos. Desde este punto de vista, cuántos años estuvo Ana pidiendo un hijo sin obtener respuesta? O sea, si tomamos en cuenta el periodo del embarazo, que son 9 meses, ya, y ella tenía ya varios hijos, por lo menos más de 5 o 6 años en que había estado orando por un hijo. Dice que en ocasiones el silencio de Dios puede deberse a nuestro egoísmo. Santiago allí nos decía que no recibimos porque pedimos egoístamente para nuestros placeres, por un pecado acariciado también. Puede ser que algo haya en nuestra vida que está impidiendo que Dios nos escuche. Falta de fe. Sin fe, decía allí Santiago también, es imposible agradar a Dios. Entonces, menos nos va a responder a una solicitud, a un pedido, si nosotros no confiamos que Dios puede hacerlo. Dice, o simplemente no es el momento propicio. En todo caso, Dios ve el panorama completo y sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, mi hermano.
Él siempre contestará en su momento y a su manera la oración hecha con fe. Entonces, Dios responde siempre, sí, siempre responde, no en el momento que nosotros deseamos, puede pasar. A lo mejor Dios va a contestar inmediatamente, como le ocurría con Elías cuando oró para que descendiera fuego del cielo. Pero también vimos en los otros momentos en que oró y no fue el momento. Vemos este ejemplo de Ana, pero también vemos el clamor de Ana, mis hermanos, eh, cómo ella ora al Señor, y ella pide para agradar a Dios. O sea, ni siquiera, si bien es cierto, su deseo era lindo del querer ser mamá, era un deseo para ella, ¿ah? Algo que ella quería de forma personal, pero también él lo pone a disposición de Dios. Es decir, hermano, no es malo que yo quiera tener algo a veces, pero si esto va alineado con los propósitos de Dios para mi vida. Cuando nosotros decimos yo quiero esto para la gloria de Dios, para hacer esto, para la iglesia o para los hermanos, o para ir a predicar, quién sabe, o sea, lo que nosotros siempre ponemos de ejemplo un autito, ¿cierto? Que queremos un mejor auto. ¿Para qué quiero ese mejor auto? Aquí Ana quería un hijo y se lo dedica a Dios. Dice, a ti te lo voy a dedicar este hijo. Y Dios la premia, además de ese hijo que ella tiene después, no sé cuántos hijos más tuvo, no sé quién fue quien lo comentó, nuestro hermano Marcelino, creo. Eh, entonces, Dios siempre da más de lo que pedimos, pero también ve el corazón y la intención con que lo pedimos. Y aquí Ana es un buen ejemplo de cómo debemos pedir y para qué también debemos pedir. ¿Algún comentario, mis hermanos? Hermanos, tal vez aquí, respecto a Elías, tenía una vida consecuente con las cosas de Dios, ¿no? O sea, ver esos aspectos es importante, ¿no? Y la oración en función a eso. ¿Cómo era la vida de Elías? ¿Cómo es nuestra vida, ¿no? ¿Por qué le escuchaba a Elías? ¿Y por qué a nosotros de repente no nos escucha? De repente nuestra vida no es consecuente con las cosas. Él le decía estar celoso de las cosas. Él pensaba que había quedado solo y que nadie más había ya, pues no fiel a Dios, no todos en la idolatría. Pero claro, en el fondo, Dios conoce el fondo, ¿no? Que hay más. Pero en Ana, hermanos, lo que se destaca aquí creo que en la oración de esta mujer que también ella siente esa necesidad de tener hijos y ver su situación terrible que vive y de corazón ora, pues no pide y ve que hay que hacer una promesa a Dios y sinceramente hace la promesa también, no es que a Dios se le puede engañar. Entonces, y Dios ve eso, esa sinceridad, y de ahí nace Samuel, pues, ¿no? Pero cuando el sacerdote Elí le dice a Ana, no, tú estás borracha, anda a descansar. No, no estoy borracha, estoy derramando mi alma ante Dios, ¿no? Y el sacerdote Elí le dice, anda, Dios te va a conceder eso, ¿no? Y, y entonces, Ana cree, esa es la fe. Es importante ese ingrediente, hermanos, la fe, y ella ya no está triste. Cuando uno tiene fe, ora y tiene fe, ya no estás preocupado. Ya no estás preocupado. Has pedido algo y lo dejaste y ya está, cambió tu aspecto, ya no estás preocupado, ya lo dejaste en las manos de Dios. Está alegre, come porque no comía. Y dicho y hecho, ese año mismo le da su hijo Samuel y después tuvo hijos e hijas todavía, ¿no? Pero ella cumplió su promesa, ¿no? Bueno, eso es lo que veo, ¿no? Puntos importantes para copiar nosotros de ellos. Gracias, hermano. Amén, hermano justo, gracias. Vamos a ir entonces ahora al otro personaje. Dice oraciones modelos. Y vamos a ver la oración que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el contenido de la oración.
aquí vemos, ¿cierto?, la estructura de la oración, o sea, más que la estructura, la forma en que debe hacerse. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y allí empieza Jesús la oración modelo, nos enseña cómo debemos hacerlo. Hermanos, dice aquí que hacer oraciones largas y elaboradas para impresionar y ser alabado por los creyentes no es el estilo de oración que Jesús nos enseñó. Si bien es cierto, ustedes ven allí la oración que hace Jesús, o sea, va justo a lo que, al grano se podría decir. O sea, primero reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial, que vive en los cielos, que es Dios soberano de todas las cosas, ¿cierto? Y que debemos santificar, glorificar su santo nombre con nuestra vida, con lo que hacemos. ¿Mm? Y nos va dando allí más detalles acerca de que debemos pedir su reino también. ¿Ah? Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Cuando pedimos algo debemos pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, porque es lo mejor, claramente. ¿Ah? Dice, danos el pan de cada día. Perdón, mi hermano, estoy ahí parafraseando que eh, eh, y el pan de cada día, mis hermanos, el pan más importante es este, estudiar su palabra. ¿Ah? Dice que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Nos enseña que debemos pedir perdón, pero también debemos perdonar. O sea, antes de pedir perdón, tenemos que saber perdonar. Líbranos del mal, que nos libre de todo mal, que nos libre de toda tentación. El Señor nos puede librar de toda tentación cuando nosotros escuchamos la voz de su Santo Espíritu. Pero para ello, mis hermanos, debemos orar, para ello debemos nosotros estudiar su palabra. A lo mejor me faltó algo en la oración porque estaba tratando de ir paso por paso y como no la estaba viendo acá. Hermano, dice que nuestras oraciones deben ser hechas con sinceridad. Lo que hablábamos en un comienzo y lo que hablábamos acerca de Ana, que ella derramaba su corazón. Es decir, el corazón, mis hermanos, a Dios no le podemos engañar. Si hay alguien que conoce el corazón del ser humano, ese es Dios. Él puede ver hasta lo más escondido que hay allí. Entonces debemos orar con sinceridad porque a Él no le podemos engañar y con sencillez. No necesitamos tanta palabrería ni tanta palabra rebuscada. Recordar que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es quien lleva y hermosea nuestras oraciones. Entonces no necesitamos tanta palabra de más, ya en un lenguaje cotidiano. ¿Ah? Lo que decíamos acerca de las palabras rebuscadas. La oración es una parte vital de nuestra vida, por no decir que es la parte vital de nuestra vida, porque estamos en comunión con Dios, estamos en conexión con el cielo. Dice aquí, aprender a hacer oraciones, ahí, aprender a hacer oraciones cortas y al punto, ahí dice el Espíritu de Profecía, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oíros. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresan el hambre del alma por el pan de vida. Y aquí hay varias cosas que podemos aprender, ¿cierto? Primero, lo habíamos dicho, las oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitamos. Y no es que Dios no sepa lo que necesitamos, lo sabe, pero esto demuestra nuestra dependencia de Él. Dice, aprender a orar en voz alta cuando únicamente Dios puede oír. ¿Cómo es esto de orar en voz alta cuando solamente Dios nos puede escuchar? En lo secreto, en nuestra habitación, orar en voz alta, mis hermanos. Orar para que podamos escuchar lo que estamos diciendo y para no distraernos de repente con pensamientos que se nos cruzan por la mente. No sé si a ustedes de repente les pasa que están orando y se cruza algún pensamiento allí. Entonces, para evitar que esos pensamientos a veces a lo mejor nos interrumpan,
hacer la oración en voz alta, en un lugar claro donde estemos tranquilos y donde otras personas no nos puedan escuchar si es que no queremos que nos escuchen. Dice, no ofrezcáis simulacros de oración, o sea, cosas que en realidad no necesitamos decir, peticiones fervientes. O sea, si yo necesito algo de verdad, ¿cuánto lo necesito? Fervientemente orar al Señor, clamar, ¿ah? Sentidas que expresen el hambre del alma, de lo que necesitamos realmente, ¿ya? Y también el hambre por el pan de vida, que podamos recibir esa palabra. Cuando estudiamos especialmente, hablábamos de la devoción personal, orar, ¿cierto? Para que el Señor nos instruya en su palabra, para que podamos entender qué es lo que nos quiere decir. A eso se refiere, ¿cierto? Por el hambre del alma, por el pan de vida. ¿Algún comentario? Prenda su micrófono, hermanito. Bien, vamos a ir entonces. Esto es lo que podemos aprender de ese día. Aquí, vamos con el otro. Dice Jesús y el contenido de la oración. Aquí está lo que yo hablaba recién y yo lo iba parafraseando. Este es el modelo de oración que Jesús nos dijo. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ya? Necesitamos reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos los seres humanos. ¿Ya? De- Luego dice, santificado sea tu nombre. Reconocer la santidad de Dios nos acerca a Él con reverencia y con respeto. Mis hermanos, con reverencia. No estamos hablando o sea, si bien es cierto, podemos acercarnos a Él como a un amigo, no estamos hablando con un amigo. Es decir, no podemos tener esa irreverencia que podemos tener con un amigo así aquí normal, ¿sí? Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es rey, Dios es soberano. Entonces debemos tener esa consideración, también guardar esa distancia. A ver, hermanos, los ángeles en el cielo se cubren el rostro, ¿cierto?, delante de Dios. O sea, esa reverencia existe. Cuando vemos los querubines que están en el arca, ¿ah? Ellos cubren sus rostros también. Entonces, hermanos, si ellos lo hacen, nosotros que somos seres mortales, pecadores, debemos ser reverentes delante de Dios, porque estamos delante de un Dios que es santo, ¿sí? Luego dice aquí, venga tu reino. Debemos anhelar el regreso de Jesús. ¿Lo anhelamos, mis hermanos? ¿Queremos que Cristo venga pronto para ir a morar allá al cielo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos aceptar la soberanía divina y pedir que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en el mundo. Nos cuesta a veces aceptar la voluntad de Dios, mis hermanos, pero debemos aceptarla porque es lo mejor para nuestra vida. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pidamos lo que necesitamos para vivir, tanto física como espiritualmente. A veces pedimos cosas que no necesitamos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos buscar el perdón y perdonar a quienes nos han hecho daño, así como Dios nos perdona a nosotros. No puedo pedir perdón si yo no estoy perdonando. Luego dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pidamos protección y amparo contra el mal presente en este mundo. Dios no nos mete en tentación, mis hermanos. Esto es una forma de decir, ¿cierto? De que no permita que caigamos en tentación. Y la forma, como decíamos antes, en que Dios nos libra es a través de su Santo Espíritu que nos habla y nos dice, nos frena, hey, ¿qué estás haciendo? Mira, esto que hiciste no está bien. El Espíritu Santo nos habla, ¿sí? Y bueno.
Decíamos entonces que nos libre de todo mal, porque en este mundo, mis hermanos, estamos en constante peligro. Nosotros no nos damos cuenta, y el Espíritu de Profecía decía allí, que nosotros no teníamos idea de en cuánto peligro estábamos. A veces damos por sentada la vida y vamos de un lugar a otro y no tenemos idea de todas las cosas de las cuales el Señor nos ha salvado en ese día. Luego dice al final de de la oración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Reconozcamos que todo lo que somos, poseemos y hacemos pertenece a Dios. Solo Él merece la gloria y la alabanza. Y hay algo que a lo mejor viene en la siguiente eh, diapositiva, pero es la gratitud, mis hermanos, agradecer a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a ir entonces a esa otra página. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, hermanito? Bien, vamos a avanzar. Hermana, Sí, hermano David, por favor. llegamos a una conclusión. ¿Qué es la oración en final? Aplicando a nuestras personas, nosotros. ¿Hay resultados con la oración en nuestras vidas? Porque hemos visto, por ejemplo, en Daniel, hemos visto en Sadrach, Mesach, Abednego, vemos en Abraham, vemos en todos los personajes de la Biblia. Pero ahora, ¿qué de nosotros, hermana? ¿Qué hizo la oración en nosotros? La hermana que no me acuerdo que está ahora en Urubamba, gritaría, si yo fuera a los montes, a los cerros, gritaría la existencia de Dios. Qué lindo es ver un resultado de oración, la salud y el propósito que tiene ahora Dios en su vida. Hermanos, hay oraciones que son contestadas y hay oraciones que no. La oración es desnudarse frente a Dios en privado. Y también la oración es orar en público. Ya sabemos qué debemos orar y qué no en público, porque con Dios tenemos muchos secretos también. Así que la oración, llego a la conclusión, como el ayuno, la oración, el canto, el cantar. Y si vemos mucho más allá, vemos la armadura que debemos tener, ¿no? Un soldado va a la guerra, ¿no? Sin revólver, sin rifle, sin casco, sin coraza, sin uniforme, sin zapatos, va bien armado. Y esa es la armadura que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos? La armadura. En algún momento hablamos bastante de ese tema también. Entonces, ¿qué es la oración? Es la alabanza que debemos elevar a nuestro Creador. Al ayunar, no siempre debe decir, dice, y en la oración también, de que debemos estar pide, que pide. Muchas veces nuestra oración es un listado de pedidos. Y eso no es nada bueno tampoco. Dios te va a dar. Tenlo por seguro. Conoce tu pensamiento, tiene tu corazón, tiene todo. Alábale, ora. Y al orar, magnifica su nombre. Qué grande eres, Padre. Tengo vida, tengo salud, tengo mis hijos tienen que estar, ayúdame para llevarlos a tus pies si es que están fuera, y si no, ayúdame a seguir conduciéndolo para que un día que sean jóvenes no se aparten de ti. Tenemos tareas, trabajos que hacer con la oración. La oración es tan poderosa. Muchas veces Dios nos puede decir, no, hasta aquí nomás. Y yo lo vi en la vida de mi padre. Mi padre se fue hospitalizado y dije, de acá ya no sale mi papá, terriblemente. Pero orando y orando, y gracias al grupo también, Dios prolongó 2 meses más de vida, y en la cual pudimos restaurar nuestras vidas, pedirnos perdón, pedirnos todo, y si Dios nos daba más tiempo de repente para que Él viva,
gracias. Pero Dios dijo, hasta aquí nomás. Gracias más bien por ese tiempo para poder restaurar y entregarnos totalmente a Dios. Alabar a Dios orando, ayunando. Es una alabanza la oración. Por eso no debemos olvidar. Así como nos dice, acuérdate del día sábado, no, acuérdate de orar. Y acá tengo yo que alguna vez les dije, hay un sticker que nos dieron en la iglesia. Alto, te dice en la puerta, ponlo en la puerta. Alto, dice. ¿Oraste? ¿Ya oraste? Dice. Antes de salir y al entrar a la casa también. En la calle también. Siempre andemos orando en comunión mentalmente con nuestro Creador. Que todo nos va a ir bien. Gracias, hermano. Gracias, hermano David, por su comentario también, por compartir allí. Y bueno, hemos aprendido lo importante que es la oración en nuestra vida. Decía allí la sierva del Señor de que debería ser parte vital, y es la parte vital de nuestra vida, de nuestra consagración, mis hermanos. De otra forma, nos enfriamos también porque es el momento que tenemos de estar en comunión con Dios, de estar cerca de Él, de poder hablar con Él y en el que Él nos dice también cómo está nuestra vida espiritual. Cuando nosotros dejamos de hacer esto, nos alejamos. Es como lo que decíamos, ¿cierto?, de la luz y la sombra. La sombra no existe, pero si yo me alejo de la luz, claramente, ¿cierto? Llegará la oscuridad a mi vida y llegará el frío, porque sin esa luz, sin ese calorcito, en la oscuridad no hay calorcito. Entonces debemos estar, mis hermanos, cada día consagrados al Señor. Aquí vemos el ejemplo de Daniel, mis hermanos, y él nos muestra la estructura de la oración en esa oración que hace de intercesión por el pueblo, ¿ah? Al fin de esos 70 años que llegaron ya y que él sabía que, que tenían que volver a Jerusalén, se estaban cumpliendo los 70 años. Dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Así, con todo, como decimos por aquí, les decía ese día, con toda la carne a la parrilla, con todo mi corazón, con todo lo que yo puedo entregar en una oración para que sea más consagrada, así lo estaba haciendo Daniel. Dice aquí que la oración registrada en Daniel 9, del 4 al 19, nos presenta las cuatro partes fundamentales de la oración. Primero, la alabanza, el reconocer quién es Dios, ¿ah? Todo lo que ha hecho Dios por uno. Todo eso va allí en la alabanza, ¿ya? Luego viene la confesión, confesar mi pecado, confesar y, perdón, dice, confesar y arrepentirse, mis hermanos, y pedir el perdón de mis pecados. ¿Ya? En esta parte nuestros pecados son perdonados. Luego hacemos nuestras peticiones, pero no antes de esto, mi hermano. Primero la alabanza y la confesión, después podemos pedir. De repente uno dice, le he prestado dinero a alguien y no me ha devuelto el dinero y viene a pedirme nuevamente. ¿Y con qué cara viene a pedirme nuevamente si no ha cumplido con la parte que le tocaba? Es por eso, mis hermanos, que primero debemos hacer confesión, ¿ah? Para perdón de nuestros pecados. ¿Ya? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios? Aunque Dios es misericordioso, Señor, o sea, Dios es misericordioso, hermanos, y nos cuida y nos da más de lo que necesitamos, y a veces por gracia de que hay otro cristiano cerca de nosotros, de donde nosotros vivimos, también somos cuidados nosotros. Pero, hermanos, a veces nosotros no merecemos nada, justamente porque nos olvidamos de Dios. O sea, y aún así nos libramos de algunas.
porque Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Entonces, debemos confesar, debemos pedir perdón y pedir también aquí, como decíamos, conforme a la voluntad de Dios, pedir que se haga su voluntad en nuestra vida, que esa petición vaya aquí eh, alineada a los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y finalmente, acción de gracias, mis hermanos, porque sabemos que Dios nos escuchó. Muchas veces nos paramos con una falta de fe, con una falta de confianza en Dios, pensando en que, uy, ¿será que me responde? El Señor siempre responde y debemos dar gracias. Gracias porque Él está al control de todo y quiere, y lo repito de nuevo, lo mejor para cada uno de nosotros. Hermanos, Daniel fue interrumpido por Gabriel antes de terminar su oración, ¿ya? Cuando estaba allí dando las gracias, ¿ya? Y le dice que él es muy amado, ¿se acuerdan? Que su oración ya había sido escuchada, ¿m? Y que el ángel inmediatamente fue a responder esa oración que hizo él. Qué maravilloso es ver que el Señor inclina su oído para escucharlo, mi hermano. ¿Habrá alguien que pueda decir, a mí Dios jamás me ha escuchado una oración? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? De los cristianos, digo yo, de aquellos que oran, de aquellos que hacen esto, de que dan alabanza a Dios, de que confiesan, de que piden perdón. ¿Habrá alguien que pueda decir, Dios nunca me escuchó? Hermanos, este patrón que está aquí sirve tanto para nuestras oraciones privadas como públicas. Evidentemente, el apartado de confesión y perdón deberá adaptarse al ámbito de la oración. Es decir, si estoy orando en público o estoy orando en privado, porque hay oraciones que son, confesiones que son privadas, que uno no tendría por qué hacer en público si no quiere. ¿Mm? Y luego dice aquí que esta estructura nos ayuda a centrar la oración en Dios, evitando que se convierta en una especie de lista de compra del almacén divino. Dios lo sabe todo. No necesitamos hacer esa tremenda lista que muchas veces hacemos. El Señor lo sabe todo y nos va a dar justamente lo que necesitamos. Entonces, esta estructura nos ayuda a evitar eso. Primero, hagámoslo de esta forma, alabemos a Dios, confesemos, pidamos perdón, luego nuestras peticiones y luego agradezcamos a Dios por lo que ya hizo y por lo que seguirá haciendo por nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos las 4 preguntas sobre la oración, las que veíamos ayer. La primera pregunta aquí dice, ¿por qué debemos orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Por qué? La oración nos eleva al trono de Dios y nos obliga a examinarnos a nosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos, hermanos, y a replantearnos cada día nuestra relación con Él. Aún así no sabemos qué decir. El Espíritu Santo nos ayuda. Hermanos, entonces la oración es necesaria porque nos eleva al trono de Dios y nos obliga a examinarnos. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, inevitablemente debemos reconocer que somos pecadores. Inevitablemente uno siente incluso hasta vergüenza muchas veces de estar en su presencia, a lo mejor guarda silencio, pero estar en la presencia de Dios nos lleva, como dice aquí, a examinarnos para ver cómo está nuestra vida espiritual y a replantearnos cada día nuestra relación con Él. ¿Cómo estamos? ¿Hace cuánto que no íbamos a sus pies? Y bueno, dice que aún si no sabemos qué decir, el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a ir después, dice aquí, ¿por qué orar cuando todo está bien? ¿Por qué necesito orar cuando todo está bien, mis hermanos? Y es lo que hablábamos hace un momento.
nosotros no tenemos idea de los peligros a los que nos enfrentamos diariamente. Dice aquí que los ángeles que no han pecado adoran a Dios continuamente. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Nosotros necesitamos mucho más de Dios justamente por el peligro que corremos en este mundo. Pero ellos, ellos que están allí en el trono de Dios, que están sin pecado, mis hermanos, ellos le adoran constantemente. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros que estamos acá y que lo necesitamos tanto? Ahora, ¿con quién debo orar? Bueno, esto según el momento, en soledad, es cuando nuestra oración se vuelve más íntima y esta es esencial para nuestra vida. Orar en la soledad, ¿cierto? En nuestro momento de comunión con Dios privado, donde yo puedo decirle de todo lo que siento, de todo lo que me pasa a Dios, de todo lo malo que he hecho a Dios, se lo puedo decir ahí, aunque Él lo sabe, ¿cierto? Pero ese es el momento en que yo puedo hacerlo. Luego dice aquí, en familia o en grupos pequeños, en la iglesia, pero de este momento depende eh, la, la consagración por la que yo oro en este otros momentos que es en la familia, en los grupos pequeños, en la iglesia. Dice que cuando nosotros compartimos ese momento especial con Dios, cuando tenemos esa intimidad con Dios, de consagración con Dios, podemos llevar un pedacito de cielo a esos lugares donde nos reunamos con otros hermanos para orar o a la iglesia. O sea, nuestra oración es distinta. Luego dice, ¿cómo debo escuchar? La forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia como parte de nuestra devoción personal, evitando dejar la mente vacía o escucharnos a nosotros mismos. ¿Cómo debo escuchar, hermanos? Lo decíamos también. Muchas veces decimos, hoy estuve con el Señor, hoy oré, hoy hablé con el Señor. Y la pregunta que sigue, ¿qué te dijo el Señor? Debemos escuchar qué nos dice el Señor. Dice aquí entonces que la forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la palabra de Dios o con una devoción, ¿cierto? Personal, evitando dejar la mente vacía. Debemos tratar de escudriñar allí un texto de la Biblia y decirle al Señor que nos hable. ¿Algún comentario hasta aquí, mis hermanos? Con esto llegamos al final, mis hermanos, del estudio de esta semana. Allí el espíritu de profecía nos dice un profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones, de lo contrario no serán oídos. Un profundo sentido de nuestra necesidad y un gran deseo de recibir las cosas que pedimos deben caracterizar nuestras oraciones, mis hermanos. Pero primero, esa profunda necesidad de Dios. Lo primero es eso. Dice, no debemos cansarnos y dejar de pedir porque nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata. Pueden pasar años. Había una hermanita que después de 40 años su esposo se bautizó y ella orando cada día por él, cada día por él. Hermanos, el Hermana, reino de los... Sí, hermano. hermanita, tenemos que ver un asunto también sobre la oración de que, como vemos, hay oraciones que son contestadas de inmediato y hay oraciones que son prolongadas. Dios tiene el momento preciso y perfecto en nuestras vidas. Eh, Como padres, como papás, nosotros sabemos de nuestros hijos, conocemos aún el rostro cuando nos muestra y nos pide una propina y cuando son bien niños ya sabemos, incluso podemos hasta intuir para qué quiere ese dinero nuestro hijo.
Y a veces decimos, no, pero sé que se va a ir a comprar un chicle, un dulce, un esto. Y si somos padres que queremos conservar la salud de los niños, no le vamos a dar, por el contrario, le vamos a comprar, ahora le vamos a dar otro tipo de comida, un aperitivo que sea más sano y saludable. A veces pedimos a un hijo y te pide dinero, te puede pedir ropa, te puede pedir, pero hijo, vamos, sabes que como padres, por eso dice, aún siendo imperfectos, darías a tus hijos, en lugar de darle pez, le darías serpiente, en lugar de darle pan, le darías piedra. Aún en vuestra imperfección, ustedes dan mejores cosas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre Celestial daría buenas dádivas para ustedes. Nomás seamos constantes en nuestras oraciones. Y si Dios nos contesta, agradecer por esa contestación porque sabe por qué nos da o por qué no nos da. Ser humildes en pedir. Había un hermano en la ciudad del Cusco. Un día dijo, tanto he orado por un carro, ahora tengo el carro. Pero me doy cuenta que es Dios quien no me dio el carro. Ese carro me dio el demonio. Y es muy reflexivo lo que él dijo. Nuestras bendiciones pueden venir tanto de Dios como del otro lado. Tengamos mucho cuidado en poder eh, centrarnos bien en lo que es correcto. Muchas bendiciones no solamente vienen de Dios, porque el demonio aún, a mismo Jesús le dijo, si tú te arrodillas, acá está todo. Y eso mismo está con nosotros. Bueno, que Dios nos ayude a discernir y concentrarnos y que nuestra oración sea como la de Abel, que se iba su holocausto directo al cielo. Y no como Caín, que se tenía que ir porque sabemos ya por qué lo hacía Caín y por qué hacía Abel. Así que copiemos de los grandes de la Biblia. Amén, hermano. Amén, hermanito David, gracias. Vamos a continuar, mis hermanos, ya para ir terminando la lección, que ya se nos hizo tarde. Dice, el reino de los cielos sufre oraciones, perdón, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Hermanos, aquí se entiende por violencia un santo fervor como el que manifestó Jacob. No necesitamos procurar ponernos en un estado de intensa excitación, sino que debemos presentar nuestras peticiones calmadas, pero persistentemente delante del trono de la gracia. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. Eso es lo más importante, mi hermano. Nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos. Vamos a despedirnos ya. Hermano David, por favor, ¿nos podría despedir con la oración? Vamos a orar. Me olvidé de prender el micrófono, perdón. Vamos a orar, vamos a poner esa actitud irreverente. Los que podemos arrodillarnos, hagámoslo, porque vamos a concentrarnos con nuestro Creador. Bendito y amante Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos porque este medio en la cual nos has dejado de orar, nos has dejado como ejemplo para orar y concentrarnos contigo, tanto en la intimidad y públicamente podemos decirte y expresarte lo grande que eres. Lo perfecto que eres en los tiempos, lo perfecto que eres en nuestras vidas, nomás te pedimos que no nos sueltes y sujétanos con tu brazo poderoso. Que tu manto de justicia siempre esté en medio de nosotros, abrigándonos. Padre,
Gracias porque nos das este momento de estudio y de alimentar nuestro espíritu con tu palabra. Y ahora, Padre, nomás te pedimos que seas propicio a nuestras necesidades. Tú los conoces, Padre. Y seas propicio a las necesidades de todos nuestros hermanos, especialmente los que están en los hospitales, en la cárcel, al huérfano, a la viuda. Padre, bendice, cuida y ayúdanos a llegar a ellos. Gracias una vez más por la vida que nos das, por la bendición que nos das y por lo grande que eres en nuestras vidas. Te pedimos tu compañía durante el resto del día y prepáranos y prepara nuestros corazones para recepcionarte y poder estar contigo este sábado que comienza esta tarde. Una vez más, gracias. En el nombre de Jesús te imploramos. Amén.